Amigos, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Hablando Claro y Sin Censuras, un espacio dedicado al análisis crítico, al análisis profundo de los grandes temas de actualidad en la medicina, sobre todo aquellos que están de alguna manera relacionados con la cirugía cardiovascular y la cardiología intervencionista. Yo soy el doctor Ovidio Alberto García Villarreal y los invito a que se queden con nosotros. Bueno, vamos a seguir con nuestra saga de presentaciones en referencia a pues todo aquello que hemos encontrado con el análisis del ReShape HF2, analizando los puntos más críticos de este trial y los cuales vamos, espero yo que con esta, que es la tercera presentación de esta saga, ya concluyamos el análisis de este trial. Yo no tengo ningún conflicto de intereses, no he recibido financiamiento por parte de la industria y no tengo ninguna relación precisamente con la industria, entonces soy totalmente libre de presentarles esta charla. Pues como les decía, desde un principio que salió este estudio, yo inmediatamente, pues dándome cuenta de la gravedad de todas las sesgos y limitaciones, inmediatamente escribí una editorial en nuestro diario oficial de la Sociedad Mexicana de Cirugía Cardíaca y del Colegio Mexicano de Cirugía Cardiovascular y Torácica, que es Cirugía Cardíaca en México, y señalé pues prácticamente todo lo que estamos viendo en estas presentaciones. Este estudio acaba de salir precisamente porque el estudio original que estamos criticando pues salió allá como por agosto, septiembre, no hace mucho tiempo, ahora no más de 2 meses, y es por eso que el estudio editorial fue hecho casi ipso facto. Este es el artículo que estamos criticando. Es importante mencionar que este no es el Randomized Control Trial. Este es un artículo que se deriva del análisis de datos que viene de un estudio randomizado controlado, que aquí estamos viendo el nombre, y que está registrado, como ya lo hemos dicho varias veces, en el clinicaltrials.gov, que es la página oficial en Estados Unidos, donde se hace el registro de estos trials. Y bueno, pues ahí podemos ver varias cosas. Importante mencionar el sponsor. Aquí en este caso se menciona el University Medical Center Göttingen, y que en un principio habíamos pensado que era el único sponsor, pues resulta que este es el sponsor legal. Realmente hay un sponsor financiero, así lo describen los autores en el interior del full text de este artículo, por eso es importantísimo leer siempre el full text de cada artículo. Ahí ellos mencionan que este trial estuvo patrocinado en una forma irrestricta por los laboratorios de Abbott como sponsor financiero de este trial. Ahí están viendo ustedes las fechas de inicio, 2015, la fecha que se terminó, el último reporte en este trial fue el 19 de septiembre del 2024, insisto, hace menos de 2 meses. Y la idea de estar platicando aquí con todos ustedes en esta ocasión es porque hemos identificado como problema número 3 dentro de la multitud de inconsistencias que hemos visto, y ahora vamos a estar trabajando sobre las inconsistencias, precisamente incongruencias y la falta de objetividad de los puntos finales primarios de este estudio aleatorizado controlado. Bueno, pues empezamos nuestra crítica, y esto es lo primero que nos llama la atención, son los primary endpoints, que son en donde están enfocados siempre los estudios, sobre todo este tipo de estudios randomizados controlados. Tienen un punto de referencia para ver si un tratamiento es mejor que el otro o es equivalente o es no inferior, dependiendo del tipo de estudio, pero siempre teniendo como punto de referencia un elemento. Y este se llama primary endpoint. Inclusive los estudios están diseñados precisamente para analizar estos puntos primarios. Habitualmente el punto primario, pues lo ideal sería que estuviera compuesto nada más por un elemento, como alguien decía por ahí, un evento duro. O sea, ¿qué es el evento duro? Pues un evento objetivo en el cual el número es el número y punto. No hay forma de
de que se preste la subjetividad, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, muerte por cualquier causa, muerte cardiovascular, digo, pues los muertos es el número de muertos y punto. Y ya. Entonces, sin embargo, muchas veces lo que el punto primario que se está estudiando muchas veces no es tan frecuente que suceda en lo que se está esperando estudiar. Entonces, es por eso que el número de muestra necesario para que esto tuviera un poder estadístico significativo pudiera ser muy grande, el número de pacientes estudiados. Entonces esto pues obviamente repercute en tiempo, dinero y esfuerzo, y eso pues a nadie le conviene. Entonces lo que se ha optado es por juntar en el punto primario varios elementos, habitualmente son dos, por eso se llama el composite endpoint, el primary composite endpoint, el punto primario compuesto, que puede ser, por ejemplo, en el caso de los pacientes aórticos, bueno, pues muerte por cualquier causa, más stroke, por ejemplo, o en el caso de los pacientes con insuficiencia mitral, bueno, pues puede ser, por ejemplo, muerte por cualquier causa más la tasa de hospitalización por falla cardíaca. O sea, esos son eventos duros, que son porque son, punto, ya. No hay lugar a la duda. Hasta ahí eso es lo correcto, lo que se hace, pero siempre se trabaja con un solo composite endpoint. Aquí, sin embargo, vemos de primera intención, ya de entrada, pues nos deja estos sorprendidos porque es un triple punto primario, o sea, no es que sea un composite endpoint triple, o sea, que esté compuesto por 3 elementos, no, sino que son 3 puntos primarios separados, individuales. Entonces, eso yo no lo había visto, la verdad. Cabe la duda, y bueno, pudiéramos por ahí, pues introducir a lo mejor la posibilidad de que esto se esté haciendo porque da la impresión de que ellos, pues, de alguna u otra forma, ellos quieren llegar al punto primario con un objetivo específico que es estar a favor de uno u otro lado, que en este caso, pues si la industria está patrocinando, pues estar a favor del device, del clip, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, da la impresión de que acomodan todo para que acomode lugar el estudio sea favorable al clip en cualquiera de los puntos primarios. Entonces, pues esto ya no habla tan bien del estudio. En este caso, por ejemplo, vemos en este triple punto primario, vemos la parte superior, que es un compuesto primario por muerte cardiovascular y tasa de rehospitalización por falla cardíaca. Hasta aquí está perfecto, no debía haber problema, esto es a 24 meses, me parece muy bien. No es nada criticable. Sin embargo, vean ustedes cómo después agregan un segundo punto que es tasa de hospitalizaciones y rehospitalizaciones totales, aquí ya le juntan, yo no sé por qué hacen esta división. En el primero era nada más recurrencia de hospitalización, o sea, tasas de rehospitalización. Y en este ya es hospitalización o rehospitalización. Para mi gusto, o puede que no estemos entendiendo las cosas como deben de ser, pero a primera vista, pues lo que importa es que si está el paciente hospitalizado o no por falla cardíaca, sea primera, sea segunda, sea tercera vez. El evento duro es de que se hospitalice, hasta ahí. Pero bueno, aquí los autores lo dividen por alguna razón que no está explicado, cuando menos en el artículo, es la hospitalización y rehospitalización por falla cardíaca, lo juntan en un solo evento y lo estudian a 24 meses. Pero aquí se los pongo esto porque el siguiente punto es doblemente criticable. Primero, que es una medida, como están viendo ustedes ahí, medir la calidad de vida con el Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, que como vamos a ver más adelante es una herramienta totalmente subjetiva. Entonces, no debería de ser válido que un punto primario, que es tan importante en un estudio de esta categoría, sea medido con una herramienta subjetiva. Esto, desde mi punto de vista, es un error y no debería de permitirse. Ahora, pero más aún es que esto se hace a un seguimiento de 12 meses, o sea, no está en relación con los otros puntos que habíamos discutido que están a 24 meses. O sea, aquí hay una incongruencia y una disparidad en el follow-up de los 3 puntos primarios.
esto obviamente pues ya como que le empieza a restar seriedad a este estudio. Precisamente esto es lo que les comentaba. En este artículo pueden ustedes analizar todo lo que es los composite endpoints, etcétera, etcétera. Y es precisamente aquí se menciona lo que yo les señalaba, que dado que la necesidad de que un evento primario sea observado un X número de veces, entonces muchas veces el número eh, teórico de pacientes que tuvieran que incluirse en el estudio sería muy grande para que se presente una diferencia estadísticamente significativa entre grupos, pues se ha optado por hacer el composite endpoint sin ningún problema. Hasta ahí así debe de ser. El problema está en que, pues obviamente, deben de ser puntos primarios objetivos. Eso es lo ideal. Y sobre todo estar medidos en la misma escala del tiempo. No es recomendable que unos vayan a un tiempo, otros vayan a otro tiempo. En la misma escala de tiempo todos. Y algo muy importante es de que en los secondary endpoints preferentemente debe de ir desglosado cada uno de estos elementos que componen el composite endpoint. Miren, aquí, por ejemplo, les voy a poner dos casos. Estos son otros trials que están registrados ahí en el clinicaltrials.gov. Aquí están analizando el MitraClip, vamos a decir, la efectividad que tiene el MitraClip en los pacientes con insuficiencia mitral degenerativa. Vamos, lo que quiero mostrar aquí es que el outcome primario es nada más uno. O sea, no es doble, ni triple, ni nada. Sí, es un composite endpoint por varios, en este caso es muerte por cualquier causa, cirugía por disfunción de la válvula mitral o presencia de insuficiencia mitral mayor a grado 2 en severidad. Bueno, pues todo eso constituye el primary endpoint, pero es solamente un primary endpoint. O sea, no son varios, es un primary endpoint, composite, si ustedes quieren, primary endpoint, pero es uno solo. Este es otro estudio, este está mucho mejor, ¿verdad? Este es el German Registry for Transcatheter Tricuspid Valve Interventions, y aquí ellos miden como punto final primario, único punto final primario que usan ellos es el composite por muerte por cualquier causa y tasa de hospitalización por falla cardíaca a un año, punto. Yo creo que esto es lo mejor y así deberían de ser pues todos los estudios de esta categoría que se enfocan en insuficiencia mitral, ya sea primaria, secundaria o tricúspide, primaria, secundaria, etc. Aquí en este estudio que les puse, fíjense ustedes que bueno, pues yo a mucha honra fui coautor de este estudio y aquí en este artículo describimos todo cómo afecta el conflicto de intereses, pero sobre todo también nos enfocamos en cómo afecta precisamente esto, el problema de los composite endpoints. O sea, todo lo que hemos dicho aquí lo pueden ustedes leer en este artículo. ¿Cómo afecta la forma en cómo se reportan los resultados? Que ahorita es otro problema que ahorita vamos a ver con este trial, y la interpretación de estos resultados. Entonces, que es otro problema que vamos a ver un poco más adelante en este mismo análisis. Miren, este es un extracto del artículo que estamos criticando, que estamos analizando, y los mismos autores aquí ellos reconocen que una vez que estaba corriendo el estudio, ellos dicen que aquí para octubre del 2023 ya estaba cerrado el reclutamiento de pacientes y que ellos esperaban la visita final para el abril 24, y entonces ya para proceder con el análisis de los datos en general. Pero entre estas dos fechas, en que ya estaba cerrado y que estaban en la última visita y que supongo yo que ya habían arrancado con todo el análisis de datos en febrero, ellos deciden cambiar el compuesto primario planeado inicialmente, originalmente. Entonces lo cambian y le añaden, es decir, complementando con dos puntos adicionales primarios, lo que habíamos dicho al principio. Uno de ellos es la tasa de hospitalización o rehospitalización por falla cardíaca a 24 meses, y el otro es la evaluación de la calidad de vida a 12 meses medida por el Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, el Overall Score.
o sea, de los de 23 puntos, como vamos a ver más adelante. Entonces, esto es inaudito, esto yo nunca lo había visto, esto no puede ser aceptado, yo no sé cómo este artículo lo aceptaron como tal los revisores, los editores de las revistas, esto es muy lamentable, esto le resta seriedad al artículo, lo único que hace pues es minarle credibilidad y poner en duda la confiabilidad de los resultados de este trial. Entonces, eso es un punto bastante negativo que hemos encontrado en este artículo. Y luego vienen los secondary endpoints. Como les digo, para mí la importancia de los secondary endpoints es que se describan dentro de los mismos, en la medida de lo posible, cada uno de los elementos que están formando parte del composite, del primary composite endpoint. O sea, si dijimos que aquí es muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, bueno, pues son los secondary endpoints. Esperamos ver como elementos separados la muerte cardiovascular y en otro punto por separado la hospitalización por falla cardíaca como tal. Y vean ustedes que eso pues para nada que se presenta aquí. Se los voy a leer así muy rápidamente. El primero pues hace alusión ahí a la a presencia o no de insuficiencia mitral grado 2 o menor a 12 meses y luego viene ahí una prueba que igual es muy subjetiva, son cambios en la caminata a 6 minutos, se miden los metros, en fin, etcétera, a 12 meses, y luego dice la mortalidad por cualquier causa. No están analizando muerte cardiovascular, están analizando muerte por cualquier causa, que es diferente al endpoint primario que habíamos visto. Y luego dice aquí el total de hospitalizaciones por falla cardíaca o rehospitalizaciones dice aquí, por cualquier causa. No están analizando por falla cardíaca. Entonces también nos están fallando en ese punto, que aquí deberían estarlo desglosando. Y finalmente dice pacientes, el porcentaje de pacientes con insuficiencia, con New York Heart Association, clase funcional 1 o 2 a 12 meses. Vemos aquí pues un desbarajuste en los follow-ups, que no es lo mismo para todos, pero principalmente que no están representados aquí los elementos que componen el compuesto final primario. Y luego, otro punto muy importante, y quizás sea pues la parte más crítica de este estudio, es la forma como se presentan los resultados. Aquí dice que a los dos grupos que tenían tratamiento médico en teoría óptimo, que ya vimos que no es óptimo para nada, se le añade a un grupo el clip y que la adición de este clip pues conduce a una tasa más baja de hospitalización o rehospitalización por falla cardíaca o, o muerte cardiovascular, lo cual no es cierto. Vamos a ver por qué. Y aparte dice que conduce a una frecuencia más baja de hospitalización o rehospitalización por falla cardíaca, eso sí es cierto, a 24 meses, y aquí se lo pongo en verde, y finalmente a un cambio en la calidad de vida medida por Health Status a 12 meses por el Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, y se los pongo en verde para que vean aquí la diferencia en el follow-up, que eso pues no debería ser así, debería ser el mismo margen de tiempo de observación, de análisis, pero lo que les decía yo es que el primary endpoint, si uno lee, y es que el problema es que desgraciadamente el 95% de los lectores solamente se enfocan en el abstract, y entonces si uno lee así este abstract, pues se va uno con la idea de que el clip está funcionando perfectamente y que sí tiene, como lo están poniendo aquí, un impacto positivo en reducir la muerte cardiovascular, cosa que no es cierto. Es el problema, que con mucha frecuencia se leen aquí verdades a medias o mentiras a medias. Entonces, no podemos decir que es una mentira como tal, porque bueno, pues tiene su lado de verdad, pero tampoco es una verdad completa. Entonces, esto se debe de evitar. Yo creo que hay que ser claros, concisos, precisos, y lo que es y lo que no es, no es. Pero aquí estamos viendo que dicen que sí hubo ahí una mejoría en el compuesto de tasa por hospitalización de falla cardíaca y muerte cardiovascular. Si lo analizamos aquí punto por punto, aquí está el compuesto primario, ese es el device, estamos viendo el total de eventos, perdón, el tratamiento médico, el device en verde, pues vemos que hay un menor número de eventos,
ya sea de hospitalización por falla cardíaca o muerte cardiovascular. Y entonces, pues bueno, en el compuesto femoral primario, efectivamente, la adición del CLIP, pues sí tiene efectos más positivos. El problema que vamos a analizar ahora es el siguiente. Miren, aquí, muerte cardiovascular es el segundo ítem que estamos viendo ahí, y no hay una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. ¿Qué significa eso? Pues que no es cierto lo que están diciendo en el compuesto primario. O sea, la muerte cardiovascular no se afectó. Ahí mismo reportan la tasa de hospitalización por falla cardíaca, y aquí sí hay pues una diferencia a favor del device, eso es innegable, pero entonces pues, vamos a concluir que el primary endpoint que estamos viendo como tal, pues se debe a la tasa de hospitalización por falla cardíaca, perfectamente, es menor con el CLIP, pero no a la muerte cardiovascular. Entonces, esto es un sesgo intencionado en la forma de presentar los resultados, lo cual habla, pues, en no muy buenos términos de este trial. En resumen, los puntos primarios, utiliza 3 puntos primarios simultáneos, eso yo nunca lo había visto. Volvemos a recordar, hospitalización por falla cardíaca y muerte cardiovascular a 24 meses, hospitalización o rehospitalización por falla cardíaca sola a 24 meses, y la calidad de vida medida por el Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, una herramienta totalmente subjetiva, a 12 meses. Pues bueno, en el análisis precisamente de esta herramienta subjetiva, aquí tenemos la publicación que hace referencia precisamente a esta herramienta, y aquí en este otro estudio se indica que el Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire ha sido aprobado y ha sido recomendado inclusive por la Federal Drug Administration para ser utilizado como herramienta de medición para los puntos primarios en este tipo de trials. A mí me parece una aberración, porque como vamos a ver a continuación, pues es una herramienta 100% subjetiva, digan lo que digan. Yo creo que esto no debería de formar parte de los puntos primarios, sobre todo en estos trials tan críticos. Miren ustedes, aquí está un esquema de lo que es el Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, y la puntuación es en base a 23 preguntas, y el paciente va señalando unas respuestas. Cada respuesta pues tiene un puntaje, y entonces se puede llegar hasta 100, desde 0 hasta 100 puntos, y ahí está la clasificación según el puntaje que se obtiene. Lo podemos catalogar dentro de estas posibilidades. Pues miren, esto es solamente un ejemplo muy simple de lo que es el Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire. Ahí a la izquierda están las preguntas que se le van haciendo al paciente. Como pueden ver ustedes aquí, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí dice, please indicate how much you're limited by heart failure. Luego, entre paréntesis, la dyspnea o fatiga in your ability to do the following activities over the past 2 weeks. O sea, se puede usted vestir usted solo, y luego la puntuación que se utiliza ahí es si se encuentra usted extremadamente limitado, es 1, si es bastante limitado es 2, moderadamente limitado es 3, levemente limitado 4, no estoy limitado 5, o estoy limitado por otras razones, ¿verdad? Esa es la 6. Pero vamos a ver, entonces, o sea, esto es totalmente subjetivo. Yo creo que ya empezaron ustedes a captar mi incomodidad. O sea, lo que para un paciente puede ser pues moderadamente limitado, para otros a lo mejor es extremadamente limitado. O sea, no podemos basar los resultados de haber colocado un clip o de haber dado un tratamiento médico óptimo en base a cómo se viste un paciente. O sea, eso no puede ser. O, por ejemplo, aquí comparado con hace 2 semanas, usted en cuanto a sus síntomas por heart failure, ¿verdad? En cuanto a disnea o fatiga o hinchazón de tobillos, ¿qué tanto ha cambiado? Mis síntomas por falla cardíaca han llegado a ser, dice aquí, mucho peores, levemente peores, o no han cambiado, o levemente mejores, o mucho mejores, o no ha tenido síntomas. Entonces volvemos al mismo punto. O sea, para lo que un paciente puede ser mucho peor, a lo mejor para un paciente puede ser
pues ligeramente mejor o ligeramente peor. Entonces, y esto afecta el puntaje y afecta la calificación y afecta el grado como se está evaluando este paciente en base al Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire. Y esta es otra, por ejemplo, ¿qué tanto, dice, le molesta a usted en las últimas 2 semanas la hinchazón que usted tiene o pudiera tener en sus pies, en los tobillos y en las piernas? Es extremadamente molesta, muy molesta, moderadamente molesta, levemente molesta, o no me molesta, o no he tenido yo hinchazón, o no he tenido edema. Entonces, pues lo que para un paciente, vuelvo a lo mismo, puede ser ligeramente molesto, a lo mejor para otro es muy molesto o extremadamente molesto. Y entonces, pues obviamente esto está afectando, insisto, el puntaje. Ya para no estar repite y repite, y así están todas las preguntas, o sea, y respuestas, las probables respuestas son totalmente subjetivas por parte del paciente y es lo que vamos a estar valorando, ¿verdad? Que si sabe usted qué hacer para evitar tener síntomas o que se empeoren sus síntomas por falla cardíaca, como que si debe de dejar de comer sal o pesarse todos los días, en fin, que si está seguro o no seguro, etcétera. Pues imagínense ustedes, o sea, cómo tenemos la certeza de que estas afirmaciones tienen objetividad, o sea, son muy variables de paciente a paciente, eso no puede ser sencillamente. Y así está todo el cuestionario. Aquí pueden ver ustedes que si yo visito a familiares en relación a mi falla cardíaca, por ejemplo, que si hago visitas a mis familiares o a mis amigos, hombre, pues esto puede estar sujeto al sesgo. Pues yo a veces no quiero ir porque soy un antisocial o estoy enfocado en mis actividades académicas, estoy escribiendo artículos, estoy preparando conferencias, no quiero salir, no me interesa salir, no me gusta ir con mis amigos, no me gusta ir con mis familiares y pues, hombre, esto está impactando aquí, o sea, no hay relación con la colocación de un clip a las respuestas que estamos viendo aquí. Y así está todo el Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire. Entonces, obviamente es una herramienta muy subjetiva. Desde mi punto de vista, no debería de ser aceptada para medir primary endpoints. Sobre todo, ante la posibilidad de que, por ejemplo, en este trial, que es tiene un endpoint primario por 3 separados, imagínense ustedes de dónde vamos a poner el escenario, que lo único que hubiera marcado diferencia sería el Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire a 12 meses, lo criticable que hubiera sido esto. Aquí lo que salva el estudio es de que, bueno, pues la tasa de hospitalización por falla cardíaca fue a favor del CLIP, que finalmente, vamos, es lo único objetivo que tenemos, pero de otra manera esto hubiera sido totalmente criticable. Miren, ahora, ¿por qué a 12 meses y no a 24 meses? Yo he estado pensando en esto y lo único que se me ocurre a mí pensar, no sé si esto pudiera ser la razón, pero resulta razonable. Quitando a lo mejor el primer mes, que es cuando viene el impacto principal, obviamente cuando se coloca un clip, pues lógicamente disminuye abruptamente la insuficiencia mitral y disminuye la precarga, eso es innegable. Hasta ahí vamos bien, no hay ningún problema. El problema es qué tanto se puede sostener esto en un ventrículo que está con remodelado adverso en forma global, como pasa frecuentemente en la insuficiencia mitral funcional. Finalmente, recuerden ustedes que esto está directamente relacionado con el tethering y el tethering, es decir, en el caso de la cardiomiopatía dilatada, por ejemplo, que es un tethering simétrico, bueno, pues esto se ve, si ustedes agarran todos los pacientes con insuficiencia mitral funcional, fracción de expulsión reducida, y analizan los tetherings, bueno, pues el 60% son tetherings simétricos, cardiomiopatía dilatada, probablemente no isquémica, o isquémica, pero es cardiomiopatía dilatada, es decir, con un remodelado adverso del ventrículo izquierdo general, global. Y el tethering asimétrico, que es el resultado del típico infarto en la cara posterior inferior con una deformidad local, es un remodelado local, esos son el 30% de toda esta serie. Bueno, pues imagínense ustedes ahora déjenme decirles, el tethering simétrico tiene más o menos una fracción de expulsión en promedio entre 20 y 35%. El tethering asimétrico tiene una fracción de expulsión entre el 30 y 45%. O sea, en ambos casos la fracción está baja. A lo que quiero llegar es de que aquí ya hay un daño en el ventrículo izquierdo, la mayoría de las veces, y esto
tiene un impacto porque cuando se disminuye la precarga, pues obviamente se aumenta la poscarga, el volumen no se va a disminuir o no se va a desaparecer por arte de magia. Entonces, el lapso en donde se aumenta la poscarga y todavía no hace un efecto adecuado, o ya no hay suficiente músculo para que el tratamiento médico haga un efecto adecuado, entonces pues va a aumentar el estrés de la pared. Porque recuerden ustedes, a ver, la ley de Laplace que está en relación precisamente con el estrés de la pared del ventrículo izquierdo. ¿Qué nos dice esta ley? Bueno, pues que el estrés de la pared de este ventrículo es igual a la presión ejercida sobre esa pared multiplicado por el radio y dividido entre 2 veces el grosor de la pared, que en la mayoría de estos ventrículos no hay una hipertrofia como la hay en la estenosis aórtica, entonces el grosor de la pared no aumenta y por lo tanto, pues esto es adverso y con efecto me refiero contrario, y esto aumenta el estrés de la pared por la ley de Laplace. Entonces, una vez que aumenta el estrés de la pared, empieza a disminuir estado cardiovascular del paciente, por decirlo de alguna forma, y esto pudiera ser lo que estamos viendo aquí en la puntuación 20, 22, 19, o sea, empieza a decaer una vez que va pasando el tiempo, porque no se puede sostener por mucho tiempo el efecto benéfico del clip cuando no hay un músculo que esté suficientemente preparado para responder a estos cambios en la hemodinámica inducidos por el clip. Al contrario, aquí estamos viendo en la línea roja, pues se sigue una misma línea de tendencia, entendiendo que es probablemente el efecto del tratamiento médico, pues que va en una forma más lenta pero constante y va aumentando el efecto conforme pasa el tiempo. Entonces, quitando a lo mejor este beneficio abrupto del primer mes y volviendo a graficar esto, siguiendo las líneas de tendencia, pues vemos que ya no es lo mismo. O sea, si vemos aquí en color verde el device y en color rojo el grupo con tratamiento médico solamente, pues vemos que si quitamos ese primer mes, pues esta diferencia de los primeros 12 meses la trasladamos a los 24 meses y entonces la P, que aquí era muy significativa a los 12 meses, lo más probable es de que no sea significativa, no sea para nada significativa a los 24 meses y que probablemente esta sea la razón por la cual no lo extendieron hacia 12 meses, hacia 24 meses el escrutinio del Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire después de la aplicación del clip. Esas son mis conclusiones hasta este punto. Podemos decir, el mensaje final que se ven de llevar ustedes a casa es de que en este estudio pues se encuentran muchísimas deficiencias. Número uno, que se modificó el protocolo, ¿verdad? Se modificaron los endpoints, el endpoint primario se modificó una vez que estaba corriendo el estudio y una vez que se estaban analizando los resultados finales. Esto es gravísimo. Lo único que se logra con esta acción es que se socave la credibilidad en el estudio y se ponga en riesgo la integridad de este trial. Los 3 puntos primarios simultáneos, que esto es la primera vez que los veo, nunca había visto yo esto en un trial serio. Falta de coherencia en la duración del seguimiento entre los puntos primarios. Ya ven ustedes que los 2 primeros estaban a 24 meses y el Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, ya lo acabamos de comentar, que va solamente a 12 meses. Entonces, esto no debe pasar, el seguimiento debe ser parejo en el mismo margen de tiempo para todos los puntos primarios, inclusive para los secundarios. La presentación engañosa, las conclusiones en el abstract, ya ven ustedes cómo aseguran los autores que hay una mejoría en el composite endpoint por muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, y sin embargo ya vimos que no es así, está dado única y exclusivamente por la hospitalización por falla cardíaca. La muerte cardiovascular no se modifica, se mantiene igual en los dos grupos. Y definitivamente la utilización del Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire como una herramienta totalmente subjetiva, pues deja mucho que desear, no debería ser utilizada, y menos en un punto final primario. Y la última conclusión, y yo creo que la parte más importante de esta presentación, es
es tomar y llevarse la idea de que este randomized control trial, desde mi punto de vista, no debería de ser utilizado para la construcción de futuras guías para la práctica clínica, porque a como vemos las cosas, es muy probable que para allá vaya la intención de haber publicado este artículo como tal. Bueno, pues no me resta más que agradecerles el favor de su fina atención para esta mi presentación y yo espero que esto pues haya sido útil y de su agrado para todos y cada uno de ustedes. Ahí les dejo el contacto en mis redes sociales y yo estaré siempre a la disposición de atender cualquier solicitud de parte suya. Muchísimas gracias y espero verlos en la próxima. Hasta luego.